Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos, un tema muy relacionado con la programación de Señal Colombia. Veíamos a partes de algunos programas de Señal Colombia en los cuales se muestra la diversidad, una manera de respetar los derechos humanos en la televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, diciembre, un mes para reflexionar acerca de los derechos humanos. Buenas tardes, soy Iván, yo nací en Tunja, llevo ya bastantes años trabajando aquí en temas de política pública, entre ellos temas de memoria histórica y derechos humanos. Señal Colombia es muy importante precisamente porque al ser el canal de televisión pública más grande del país, pues tiene que cumplir una labor muy importante, digamos, con la inclusión de la región, de otras miradas, de otros discursos. La importancia de que aparezca memoria visual, aparezca memoria histórica, aparezca una voz o canales que permitan la narración de los hechos es importante para el presente y es importante para resignificar las relaciones con el pasado. Yo tengo 18 años de tener este luto porque se murió mi abuelita. Después vino la masacre que mataron a mi papá. En el 2002 mataron a mi hermano y a los 5 días muere mi hija. Ya. Aunque hay cosas que no cicatrizan las heridas, que son las más profundas. Hay una cosa que es muy importante, garantizarle mecanismos alternativos audiovisuales a las víctimas para que cuenten sus historias. Y la verdad jurídica también, digamos, es importante por cuanto sienten que se hizo justicia, pero para ellos es más importante la reparación simbólica y pienso que parte de la reparación simbólica es precisamente concientizar a la gente de las grandes ciudades de que empaticen con esos hechos y, digamos, no vuelva a suceder que seamos indiferentes. En particular las comunidades en las que la presencia del Estado está totalmente ausente, es totalmente notable. Solo basta ir a estas comunidades para darse cuenta, es decir, servicios de acceso a la salud deficientes, servicios de acceso a la educación deficientes, procesos de acceso al desarrollo que son deficientes. Los medios nacionales oficiales, las grandes cadenas sí han tratado muy mal este
este asunto porque en el discurso no están siendo precisos, muchas veces han hecho eco de estas malas definiciones que lo único que hacen es aumentar, digamos, de por sí el estigma cultural que ya tienen, por ejemplo, los desplazados de la violencia en particular. Hagamos juntos la televisión que queremos. Nueva Venecia es un documental que tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy en el programa de los derechos humanos. Por eso hemos invitado a Emiliano Maza, su director. Hola Emiliano, ¿cómo está? Muy bien, Eduardo. Cuéntenos un poco su trayectoria, de dónde viene usted, porque usted es de la hermana República Oriental del Uruguay. Soy un hermano uruguayo, sí. como se dice por acá, resaltando la Y, la Y. Documentalista, trabajo en audiovisual desde hace muchos años, pero hace 6, 7 años que me dedico específicamente a hacer documental y Nueva Venecia es mi segunda película. Y fue una historia que me topé en la vida hace mucho tiempo. ¿Y usted qué encontró allá en su viaje? Los viajes siempre son muy ricos a nivel personal. Uno va con una meta, ¿no? Vamos ávidos a conocer la gente, a saber qué historias hay detrás de esa cancha de fútbol que para mí tenía, bueno, voy a decir unas palabras que los colombianos están un poco cansados, pero tiene algo de realismo mágico muy fuerte, ¿no? Claro. Esa pasión del ser humano por trascender a las condiciones de la vida. Y bueno, pero lo que me encontré fue con una gente espectacular. ¿Y qué temas de derechos humanos encontró usted allá en su expedición? Nueva Venecia es un lugar que está un poco lejos de todo, ¿no? Y ya al ser la única manera de acceso ser el agua, el medio acuático, la deja más lejos aún. Entonces, sí, nos encontramos con una población que había sufrido una masacre en el año 2000, una masacre paramilitar, y que se había desplazado al día siguiente, el pueblo quedó vacío, pero que volvieron de la masacre. Entonces, ahí también apareció otra cosa bien interesante porque nos hablaba ya del arraigo, de situaciones culturales propias de un pueblo palafítico, de que es su lugar para vivir, no pueden trasladarse a una ciudad de tierra firme, no saben vivir en tierra firme. Y después, bueno, sin duda hay una serie de carencias, ¿no?, propias de vivir lejos, de problemas en la educación, por mala infraestructura. Claro. Y problemas muy serios a nivel medioambiental. Como ustedes saben, la Ciénaga de Santa Marta, tal vez desde los años 50, cuando se construyó la carretera Barranquilla-Santa Marta, que fue el primer golpe, la primera estocada que le dieron, solamente ha empeorado su situación, ¿no? Y la situación que vive la gente de Nueva Venecia hoy en día, cuando me refiero hoy en día no es una metáfora, sino que el día que el programa salga al aire va a estar un poco peor que en el momento que lo estamos grabando. Es lamentable, digamos, el riesgo que corre hoy una población como esta es que ellos ya volvieron de un desplazamiento por la guerra, pero ahora es posible que se tengan que desplazar de vuelta porque la ciénaga se les está muriendo. Claro, sí, hay una serie de denuncias ahora sobre problemas que le están desecando algunos latifundistas. Absolutamente, eso es algo que nos enteramos y lo empezamos a hablar desde que nos enteramos. Los cuerpos quedaron irreconocibles y los rostros triturados contra el piso por las ojidas del potente proyectil. Tengo entendido que el proyecto ha trascendido, digamos, se hizo una película, que hay como otras actividades que ustedes han desarrollado. Sí, nosotros hicimos una película de cine. El año pasado, cuando terminamos la película, el 22 de noviembre se cumplían 15 años de la masacre de Nueva Venecia. Y nos parecía bien interesante que la película se estrenara en la población, que fueran ellos los primeros en verla. Entonces llevamos el cine a Nueva Venecia. Por primera vez en sus 150 años llegó una pantalla de cine a Nueva Venecia. Y ellos se vieron ahí, me imagino, sí. Fue brutal. Y acompañamos esa proyección durante toda la semana una serie de actividades de una campaña social que denominamos La Revancha, porque tiene mucho que ver con el ejemplo de Nueva Venecia, ¿no? Ese desplazarse, pero volver a empezar la vida nuevamente, ¿no? Creo que es una cara de que es posible, no es fácil, pero que es posible dar ese paso adelante que Colombia está enfrentando como sociedad entera en este momento. Lo enganchamos con la educación y la ecología y hacemos actividades de fútbol y educación, fútbol y ecología.
Entonces generamos una serie de acciones de bien público para los venecianos en el lugar durante toda una semana. Bueno, pues felicitaciones, Emiliano. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Derechos humanos. Los derechos humanos son las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de ser humano. Esto significa que son derechos que, en teoría, nadie puede quitarle a otro sin importar el orden jurídico establecido y factores como raza, nacionalidad, religión, sexo, origen nacional o étnico u opiniones políticas o de cualquier otro tipo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, aglutina a todos los derechos considerados como básicos. Esta señala que, al nacer, todos los hombres y mujeres son libres e idénticos en materia de derechos y dignidad y deja clara su postura de rechazo hacia la esclavitud, la servidumbre, las torturas y los tratos que puedan considerarse como inhumanos, degradantes o crueles. Mi nombre es Claudia Marcela Estrada García. Yo soy comunicadora social y periodista y soy consultora de marketing digital. Me gusta ver muñequitos, me gusta ver documentales, pero sobre todo documentales que tienen que ver como con arte, con cultura, de vez en cuando una peli chévere. Yo creo que el concepto de libertad de expresión se confunde un poco. Entonces creo que en ocasiones, sobre todo en los canales y a nivel de televisión, creen que libertad de expresión es darle el micrófono a cualquiera para mostrarlo tal vez en su peor momento y que diga lo que se le dé la gana y lo que se le ocurra. Entonces las dos partes, tanto las fuerzas militares como la guerrilla, creyeron que tenían a sus periodistas. Y los militares decían, los periodistas propias tropas, y nosotros lo permitíamos, que es lo peor. Pues los medios de comunicación han sido parte fundamental en el conflicto en nuestro país. Pienso que precisamente han sido causa del conflicto, han sido unos actores súper importantes, porque a través de los medios de comunicación es que más de una generación ha crecido con la idea de que nosotros nos tenemos que odiar, de que somos un pueblo muy violento, de que estás en un lado o en el otro. ¿Se cubre la guerra para qué? ¿Para atender a los intereses comerciales del medio? ¿O para atender a las necesidades de información de una sociedad que, puesto que está en guerra, está en crisis? Nos cuentan por partes sus verdades y lo que a ellos les conviene. Entonces creo que precisamente por eso es un deber casi que natural de cualquier colombiano saber qué ve y saber qué lee, porque si te quedas solamente con lo que ves en televisión, vamos a seguir con 50 y muchísimos años más de violencia, porque no tiene ningún sentido. Creo que es este fracaso del periodismo que no hemos logrado ayudarle a los colombianos a comprender el nivel de la tragedia que se ha vivido, el nivel de angustia que tiene la gente en el campo cuando reclutan a sus hijos, cuando ponen una mina antipersonal al lado, y al mismo tiempo creo que nosotros no hemos sido suficientemente hábiles en explicar las dinámicas de poder asociadas al conflicto. Hagamos juntos la televisión que queremos. El Día Que es una propuesta que tiene mucho que ver con el tema del programa de hoy y también con lo que está ocurriendo en Colombia en estas semanas. Por eso hemos invitado a Carolina Osma, productora delegada de este proyecto. Hola Carolina, ¿cómo está? Hola Eduardo. Bienvenida una vez más a Todo lo que vemos. Muchas gracias. ¿De qué se trata El Día Que? El Día Que es una serie documental de 3 capítulos de 25 minutos y un largo de 72 minutos. Que habla sobre el papel que han jugado los medios en el abordaje
del conflicto armado y la construcción de la paz en Colombia. Esta serie pues, aborda el conflicto armado desde otra perspectiva, desde la de los medios de comunicación, que pues sabemos es un tema bastante denso, es un tema... Es bastante crítica por lo que veo, ¿no? Sí, es autocrítica, más bien desde el periodismo. En el episodio concreto de los diputados secuestrados, los diputados del Valle, es uno de los peores momentos del trabajo de la prensa en el cubrimiento del conflicto colombiano. Yo no he visto confusión mayor, yo no he visto enredo mayor. Es decir, dicho más tranquilamente o más claramente, más de un proceso de paz se fue al traste por la manera como los medios lo cubrieron. Sí, creemos que a través de la serie se hace una reflexión bastante profunda y en la voz de varios periodistas que reconocen cuántos errores hemos cometido desde el cubrimiento de los hechos y del impacto que ha ejercido en la ciudadanía, en el colombiano de a pie y pues en la historia misma de nuestro país. ¿Cómo aborda esta serie ese tema o ese aspecto que es el derecho a una información veraz, pues objetiva, es una palabra un poco pretenciosa, pero digamos veraz, que tienen los ciudadanos? Yo creo que hay un mensaje a lo largo de la serie subtextual y a veces explícito en el sentido de que efectivamente lo que tú dices es cierto, el derecho a la libertad de expresión está más asociado como con ese papel desde los medios a informar y siempre hay una bandera levantada en pro de que los periodistas puedan expresarse libremente y de que los medios puedan cubrir lo que necesitan cubrir. ¡Prensa! ¡Prensa, hermano! ¡Prensa, hermano, por favor! Pálanse, ¿ustedes dónde son? ¿Ustedes dónde? ¿Dónde los muchachos? ¿Qué son ustedes? Está la guerrilla allá atrás. Sin embargo, creo que el mensaje que trae la serie es precisamente hacia el ciudadano, hacia el colombiano de a pie, donde debe cuestionarse sobre ese derecho que tiene a ser bien informado, sobre cómo procesar y cómo entender el contexto en el que son emitidas las informaciones. Tú estabas en el Caguán y estabas tranquilamente tomándote un café con el de Caracol, por ejemplo. Pasaba el carro de RCN a toda y él te dejaba el carro, salían corriendo disparados a subirse a su carro y perseguir corriendo el de RCN, que a lo mejor iba a la vuelta a la esquina a comprar una gaseosa. Ahora paso, compadre. Ahora paso. Te estaban siempre buscando la chiva, pero además para que no se la pisara al otro o hiciera algo, no, era una presión excesiva. Hay una presión que a mí me llamó mucho la atención del material que se hizo para la serie, y fue el de cómo se dejan presionar por la chiva, cómo se dejan presionar por esa fama de corta duración, ¿no? Esa competitividad entre medios, y eso totalmente tira para el traste toda responsabilidad sobre la inmediatez de la información, sobre cómo le contamos a la gente las cosas tan graves que están sucediendo. El caso de los periodistas de RCN que estuvieron cubriendo, haciéndole seguimiento a las FARC durante el secuestro de los diputados y cómo mueren tras esa chiva tratando de conseguirle el material al canal, pues es muestra de eso, ahí no se piensa. Sintieron que la noticia estaba adelante, que solo bastaba con entrar un poco más a la montaña para encontrar la historia, pero no fue necesario buscarla, porque la noticia fueron ellos. El carro fue impactado con 2 disparos cuando un helicóptero militar ametralló el sitio del combate. El fin de la historia que estos 2 hombres lucharon hasta el final tal vez nunca se conocerá, porque en el sitio de la guerra quedó el único testigo de esa triste noticia, la cámara de Héctor, el Flaco Sandoval. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias, Eduardo, y pues nada, ojalá puedan ver el día que todas las veces que se repite en el canal. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos, un día que nos pone a reflexionar mucho a los colombianos que en las últimas décadas hemos estado dedicados de una u otra manera, ya sea palabra, pensamiento, obra u omisión, a violarlos sistemáticamente.
ya sea a través de atentados terroristas, desplazamientos, asesinatos, secuestros, en fin, de mil maneras se violan los derechos humanos en Colombia, y no solamente con estos grandes hechos que son noticia trágica, también con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra los niños, contra la tercera edad, contra las mujeres, la cantidad de colombianos que están excluidos de una u otra manera de lo que puede llamarse la vida en sociedad. Gran parte de estas poblaciones a las que se les vulneran los derechos humanos viven lejos de las grandes ciudades, por lo general áreas apartadas, áreas rurales, y muchas de ellas pertenecen a grupos étnicos o a minorías afrodescendientes que casi nunca tienen visibilidad en los medios de comunicación, salvo, claro está, cuando en los lugares donde viven ocurre una masacre o un hecho que obliga a un desplazamiento o un secuestro masivo, en fin, cuando les vulneran sus derechos humanos. Los milicianos que me llevaron me explicaron cómo llegar al batallón. Yo me paré por ahí a contar. Un policía me agarró y me preguntó yo qué estaba haciendo. Me pilló por el disfraz. Yo tenía un arma en la bota, pero no fui capaz de sacarla. Pude haberle disparado, pero no fui capaz. De alguna manera, Señal Colombia ha tratado de que estos derechos no se le vulneren tanto a estas poblaciones al incluirlos en la programación del canal. Varios de los documentales, de las series documentales, tienen que ver con grupos indígenas, con grupos afrocolombianos, en los cuales ellos no solamente son los protagonistas, sino que muchas veces son ellos mismos quienes relatan su historia, sus problemas, y también nos cuentan de cómo viven. Es decir, gracias a ellos podemos tenerlos en cuenta de alguna manera en lo que podríamos llamar en nuestra agenda personal de nación. Y después de 50 años, pues los indígenas dijeron, no, nosotros tenemos que asumir nuestra propia educación, asumir nuestra salud, asumir nuestro propio desarrollo. No iban a abrir el colegio. En Señal Colombia, la diversidad de géneros también tiene espacio, y aquí, en este canal, se han podido expresar las distintas opciones sexuales de los colombianos. Y esto es bien importante en una época en la que en Colombia y en el mundo entero priman los mensajes de odio, de exclusión, de antagonismos y de polarizaciones que permiten precisamente que se justifiquen las distintas violaciones de los derechos humanos. Voy a construir un muro que separe United States of America, nos protejamos, nos aislemos de todos esos migrantes indeseables que llegan de México y el resto de Latinoamérica. Por eso es bien importante el trabajo que hace Señal Colombia para hacer valer uno de los más importantes derechos humanos, el derecho a una información veraz. Muchos medios de comunicación, hay que decirlos, están al servicio de intereses particulares o solamente de un solo punto de vista. Señal Colombia, en cambio, le abre su pantalla a las diversas formas de expresión, no solamente políticas, sino también culturales de todos los colombianos. Por ese motivo, el derecho a la información es un derecho humano bien importante que aquí en Señal Colombia se trabaja para que nunca se vulnere, y de esa manera entre todos podamos construir un país en paz, un país menos desigual, un país mucho mejor. Las noticias cambian, el énfasis cambia y la sociedad va a cambiar. Y creo que esa sociedad es el reto que tenemos por construir. Para mí el derecho humano más importante es el derecho a la vida, ya que la vida es un regalo de Dios que nos ha dado a todos los seres humanos y la cual debemos protegerla, conservarla, viviendo en armonía y en paz, tanto con nuestros familiares como con nuestros semejantes. Para mí el derecho más importante es la educación, porque una sociedad educada es más equitativa y porque vamos a poder vivir en paz. Para mí el derecho más importante es de la igualdad, ya que todos somos iguales y no debemos ser discriminados por nuestro color de piel o por nuestras creencias.
El derecho más importante para mí es la vida, porque debemos de aprender a valorarla, a conservar esa vida que Dios nos regaló. El concepto de derechos fundamentales está cruzado por dos aspectos centrales. Primero, que son derechos indivisibles, inherentes a la persona humana y que no podemos nosotros entrar a fraccionarlos. Si hablamos de derechos humanos, el derecho humano fundamental sería la vida, pero la vida sin la salud no tiene sentido. Entonces, mire que allí estamos encontrando que es un solo derecho, porque lo uno es inherente a la otra. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado al tema de los derechos humanos. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.